Bueno, la Fundación Nicolás Guillén decidió que el mejor homenaje que le pudiéramos hacer nosotros al aniversario 115 del nacimiento, del natalicio de Guillén, fue hacer un evento científico y artístico en homenaje también al aniversario 80 del Congreso de Escritores por la Defensa de la Cultura, que se celebró en 1937 en Valencia, Madrid, Barcelona y fue clausurado en París. Ese acontecimiento y la propia guerra civil española, es decir, la guerra por la defensa de la República, según el propio Guillén, es de los acontecimientos o son de los acontecimientos más importantes que le sucedieron en su vida. Efectivamente, la impronta de la guerra por la defensa esa de la República y el propio Congreso están presentes en el pensamiento y en la obra de Guillén a partir de ese año. Es decir, hay una, se pudiera decir, una mayor madurez tanto en su expresión artística, poética y de ensayos, de artículos, etcétera, como en su poesía. Es decir, que el doble homenaje al cumpleaños de Guillén y al evento tan importante que se produjo en el año 37, pues nos da la posibilidad de analizar justamente esa importancia, ese congreso, por ejemplo, donde participaron cubanos como Alejo Carpentier, como Felipita Rodríguez, como Leonardo Fernández Sánchez y el propio Guillén, Marinelo también. Es decir, eran en ese momento personalidades de la cultura de izquierda cubana que fueron allí no a hablar de su obra, no a hablar de la cultura como algo separado de la vida, de lo que estaba ocurriendo incluso en España, sino precisamente para hacer evidente la necesaria vinculación entre la cultura y específicamente la obra literaria con el pueblo, con la vida, con lo que estaba defendiéndose en España, que no era solamente la República, sino precisamente la humanidad. Como se sabe, la guerra de España fue el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial y muchos de los intelectuales que estuvieron allí, que no solamente fueron los cubanos y los españoles, sino que fueron del mundo entero. Estaba allí Hemingway, estaba Aragón de Francia, estaban muchos soviéticos, escritores y artistas soviéticos, estaba Laston Hughes de los Estados Unidos, es decir, se reunieron, estaba Vallejo del Perú, que vivía en ese momento en Francia, estaba prácticamente la nata de la intelectualidad, sobre todo de izquierda. Y desde luego eso impresionó muchísimo a Guillén, pero sobre todo lo impresionó lo que estaba sucediendo en España. Después que se terminó el Congreso, que duró por supuesto unos cuantos días nada más, Guillén se quedó en España un tiempo como corresponsal de la revista Mediodía, pero sobre todo para ver in situ lo que estaba pasando. Fue a las trincheras, fue a los campamentos, habló y tuvo relación con los cubanos que estaban también allí con las armas en la mano defendiendo la República. Fue al lugar donde había participado Pablo Latorriente Brau, que ya lamentablemente había sido muerto en combate en España, en Majadahonda. Es decir,
que la experiencia de Guillén en España fue definitoria para su vida y para su obra. Entonces, en homenaje a eso, en homenaje a esos dos elementos, es decir, al propio Guillén en su aniversario 115 y al Congreso, pero sobre todo a la defensa de la República Española, que fue un acontecimiento mundial, pues decidimos hacer este evento, donde se va a hablar, por ejemplo, no solo de los cubanos que participaron en ese congreso, sino también de los cubanos que participaron de alguna manera, ya sea como corresponsales o ya sea incluso como soldados de la guerra, sino también, por ejemplo, los españoles, los importantísimos españoles intelectuales que participaron en el Congreso, dígase Alberti, dígase María Teresa León, dígase Antonio Machado, dígase Miguel Hernández, y también, bueno, el recuerdo de algunos como Lorca, que ya no estaba, había sido también asesinado en medio del fascismo que ya se estaba posesionando de España, y bueno, algunos otros homenajes de intelectuales también latinoamericanos, y bueno, lo que es algunos aspectos de la propia guerra o de la propia situación que había en la España en guerra. Por ejemplo, cosas interesantes como una escuela cubana que hubo allá en medio de la guerra, es decir, aspectos que no son muy conocidos y que sin embargo existieron y dieron ejemplo de lo que fue para Cuba la guerra española. Y bueno, hablando también del propio Guillén, cómo Guillén asume todo eso, algo de lo que hemos estado comentando ahora, cómo asume lo que está sucediendo en España como algo que cambia la mentalidad de muchos hombres y mujeres del mundo, sobre todo de la intelectualidad, cómo Guillén ve que ese momento hace que los escritores, sobre todo los escritores, pero en general los intelectuales, los artistas, etcétera, cómo se dan cuenta que la cultura no puede estar separada de la vida, no puede estar separada incluso del pueblo, de las clases más populares, más humildes, y cómo esas clases populares y humildes están con las armas en la mano defendiendo también la cultura. Es decir, esa es la idea del evento que se va a tener efecto los días 10 y 11 de julio. El día 10, se sabe, es el cumpleaños de Guillén, y vamos a hacerlo el 10 y el 11 en la sala Rubén Martínez Villena de la UNEAC, y bueno, es nuestro homenaje a esos dos acontecimientos. Ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego.